Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan muchísima conversación, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que tiene a muchos de ustedes intrigados, la supuesta condición de Burak Özçivit para perdonar a Neslihan Atagül. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, que los vieron brillar juntos en producciones icónicas como Karasevda, y que cualquier noticia sobre ellos capta su atención al instante. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas si quieren, porque vamos a desgranar este tema, a analizar los rumores, las posibles interpretaciones y a intentar entender qué hay detrás de esta supuesta condición. Y antes de empezar, un recordatorio rápido y muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos trae hoy aquí. La noticia, o mejor dicho el rumor, apunta a que Burak Özçivit, nuestro querido Kemal Soydere, habría establecido una condición para perdonar a Neslihan Atagül. Pero, ¿perdonar por qué? ¿Qué pudo haber sucedido para que surgiera esta necesidad de un perdón? Es aquí donde la trama se pone interesante, porque los detalles son escasos y las interpretaciones varían enormemente. Para poner un poco de contexto y para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Su química en pantalla en Karasevda fue simplemente eléctrica, y esa conexión traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas por el público. Si bien ambos han seguido sus caminos profesionales y personales, la sombra de su trabajo juntos y la admiración que generan como dúo siempre está presente. Entonces, ¿de dónde surge este supuesto perdón, y la condición que lo acompaña? Principalmente los rumores se han alimentado de algunos comentarios y especulaciones surgidas en redes sociales y foros de fans. A menudo cuando los actores tienen un éxito tan rotundo en un proyecto, los fans idealizan esa relación y cualquier pequeño indicio de distanciamiento o conflicto, por mínimo que sea, se magnifica. En este caso se ha interpretado que podría haber habido algún desacuerdo o malentendido entre ellos en el pasado, o quizás relacionado con proyectos posteriores a Karasevda. Ahora, vamos a la condición. Aquí es donde la cosa se pone más abstracta y francamente más difícil de verificar. Las versiones más circuladas sugieren que esta condición estaría ligada a un tema profesional. Podría ser algo tan simple como un deseo de volver a trabajar juntos en un proyecto que cumpla ciertas expectativas, o algo más complejo relacionado con proyectos individuales. Otros rumores apuntan a que la condición podría ser más personal, pero estas son las menos fundamentadas y más especulativas. Pensemos en las posibles interpretaciones de esta condición. Si hablamos de un perdón en el ámbito profesional, podría significar que Burak, o quizás ambas partes, sienten que hubo algo que no salió como esperaban después de su gran éxito conjunto. Quizás hubo ofertas de proyectos que no se concretaron, o desacuerdos sobre futuros papeles. En este escenario, la condición podría ser que para que esa herida cicatrice por completo, se necesite una nueva colaboración exitosa que reafirme su talento individual y su química como dúo. Sería una forma de cerrar un círculo, de demostrar que lo que crearon juntos sigue siendo especial y que pueden replicar esa magia. Otra posibilidad, y esta es más sutil, es que la condición sea simplemente un deseo de paz y armonía. A veces, después de trabajar tan estrechamente con alguien, pueden surgir tensiones o malentendidos que no se resuelven del todo. El perdón en este caso no sería por una falta grave, sino por pequeñas fricciones que son naturales en cualquier relación humana, especialmente bajo la presión de la industria del entretenimiento. La condición para que esa paz se restablezca podría ser, simplemente, el paso del tiempo, la madurez y la voluntad de ambos de dejar atrás cualquier posible roce. Y luego, por supuesto, están los rumores más sensacionalistas, aquellos que sugieren que la condición podría ser algo más íntimo o relacionado con aspectos de su vida privada. Sin embargo, es crucial recordar que en la mayoría de los casos, estas son meras invenciones o exageraciones de los fans. Burak Özçivit está casado con la también actriz Fariye Evcen, y Neslihan Atagül está casada con el también actor K. Kadir Doğulu.
Ambos forman parejas sólidas y si bien la admiración por su trabajo juntos es innegable, es importante separar la ficción de la realidad y respetar sus vidas personales. Por lo tanto, cualquier rumor que apunte a un perdón, en un contexto romántico o de infidelidad, sin ninguna prueba sólida, debe ser tratado con mucho escepticismo. Analicemos también la naturaleza de las condiciones en la vida de los actores. En muchas ocasiones, las condiciones se presentan en términos de proyectos. Por ejemplo, un actor podría decir, perdonaré si volvemos a hacer una serie como X, o si el guión es lo suficientemente bueno. Esto se debe a que su carrera es su sustento y su pasión. Si el rumor se refiere a algo así, podría ser una señal de que ambos valoran enormemente su legado en Karasevda, y desearían, quizás, revisitar ese universo o crear algo comparable. Es importante mencionar que estas noticias a menudo se difunden a través de cuentas de fans, foros y algunas publicaciones de entretenimiento que buscan generar clics. La veracidad de estas afirmaciones suele ser baja, y se basan más en la especulación y en lo que los fans quieren creer. Es fácil que un comentario aislado o una foto juntos se interprete de forma desproporcionada. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta supuesta condición? Honestamente, sin declaraciones directas de Burak Özçivit o Neslihan Atagul, es imposible saberlo con certeza. Lo más probable es que se trate de una interpretación exagerada de algo mucho más trivial, o incluso de un rumor completamente inventado para generar interés. Lo que sí es innegable es el poder que tienen como dúo y la nostalgia que generan en sus seguidores. Podríamos pensar también que esta condición es una forma de decir que ellos, como artistas, solo se sentirían satisfechos o quizás en paz si sus futuras colaboraciones, o la forma en que se percibe su legado, se gestiona de una manera que esté a la altura de la calidad de Karasevda. Es como decir, nuestro estándar es alto y para que todo esté bien, necesitamos que lo que venga después también lo sea. Otra perspectiva es considerar el impacto de las redes sociales en la forma en que se construyen las narrativas alrededor de las celebridades. Un pequeño malentendido, un comentario ambiguo, o incluso una foto que no tiene nada de particular, puede ser amplificado por miles de fans hasta convertirse en una gran historia. En este caso, la condición podría ser una invención de los fans para dar una explicación a la ausencia de nuevos proyectos juntos o a cualquier mínima señal de distancia. Personalmente y basándome en lo que se suele ver en la industria, si existiera una condición, probablemente estaría relacionada con la calidad de los proyectos que se les ofrecen y la posibilidad de volver a crear algo memorable. Ambos son actores muy talentosos y conscientes de su impacto. No sería descabellado pensar que desean trabajar en algo que esté a la altura de su fama y que les permita seguir creciendo como artistas. Para resumir, la supuesta condición de Burak Özçivit para perdonar a Neslihan Atagul es un rumor que circula entre los fans, alimentado por la admiración que generaron juntos en Karasevda. Las interpretaciones varían desde simples deseos de armonía profesional hasta especulaciones sin fundamento sobre aspectos personales. Sin declaraciones oficiales, es difícil determinar la veracidad de esta historia. Lo más probable es que sea una exageración o una invención de los fans, que anhelan verlos juntos nuevamente o que buscan dar sentido a cualquier indicio de distanciamiento. Lo que sí podemos afirmar es que su química en pantalla fue excepcional y su legado en Karasevda es imborrable. Si bien es tentador especular sobre las motivaciones detrás de los rumores, es importante recordar que son profesionales y que sus vidas personales merecen respeto. Quizás si la oportunidad surge y ambos lo desean, en el futuro los veamos compartiendo pantalla nuevamente, en un proyecto que esté a la altura de su talento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante rumor. Espero que hayan encontrado este contenido interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en esta historia? ¿Les gustaría ver a Burak y Neslihan trabajando juntos de nuevo? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es invaluable para nosotros. Si les ha gustado lo que vieron, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta pronto.